el derecho a la identidad y la construcción de la memoria colectiva. Mi nombre es Carmen Báez, soy médica, social, comunitaria, sanitarista, miembro del Movimiento por la Salud de los Pueblos, ex desaparecida por haber sido una joven secundaria con conciencia política. Voy a hacer una pequeña introducción para después presentarles a los compañeros que fueron convidados a la mesa. El proceso argentino de justicia por los delitos de lesa humanidad es parte constitutiva de la consolidación del Estado democrático y es reconocido en el mundo entero por sus resultados y consecuencias. Todos sabemos que en la Argentina, luego de la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional del 76 al 83, el concepto de memoria adquirió un importante valor cultural y político de la mano de las luchas de la población y en particular de las organizaciones de derechos humanos. La política sistemática de desapariciones, represión clandestina y supresión de la identidad de hijos de opositores llevó a que la democracia impulsara una activa política de reconstrucción de la memoria y descubrimiento de la verdad, aludiendo fundamentalmente al destino de los desaparecidos. La estructura básica del régimen de terrorismo de Estado en la Argentina fue destruir la memoria de las actividades y la identidad misma de los opositores. Las organizaciones de derechos humanos, y en especial las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, desempeñaron desde 1977 un decisivo papel en la preservación de la memoria de los desaparecidos, cuya identidad fue suprimida y muchas veces criada por padres sustitutos cómplices del asesinato de los padres biológicos. Un paso fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica en la Argentina fue la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas CONADEP, creada en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín, que investigó profundamente el modo en que se ejecutó la represión clandestina para producir en 1985 un famoso informe conocido como Informe Nunca Más, pieza de prueba central en el juicio a las juntas que condenó a los militares que condujeron la represión y dio a conocer masivamente los actos criminales de terrorismo de Estado. En la reconstrucción de la memoria histórica desempeñó un importante papel la iniciativa de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de organizar el equipo argentino de antropología forense, que desarrolló nuevas técnicas de exhumación de tumbas colectivas, reconocimiento de cadáveres y estudios de ADN. Estas técnicas fueron luego utilizadas en otros países de Latinoamérica, en donde se dieron también este tipo de desapariciones. Debido a una serie de insurrecciones militares entre 1986 y 1990, se dictaron una serie de leyes de impunidad que cerraron las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina entre 1976 y 83. Ello llevó a que las organizaciones de derechos humanos impulsaran los llamados juicios de la verdad, que no podían condenar a los culpables, pero podían averiguar qué es lo que realmente había sucedido con cada desaparecido. En el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso anuló las leyes que habían cerrado a las investigaciones y otorgó rango constitucional a la Ley 27778, de adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de humanidad. Según el informe del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, del 2015, la lucha del movimiento de derechos humanos por memoria, verdad y justicia a lo largo de la democracia, aún en los contextos más adversos, construyó las bases para el proceso iniciado en este año 2003 recién referido, cuya mayor contribución es haber transformado esas demandas en políticas de Estado. Esta etapa se caracterizó por el compromiso simultáneo de los tres poderes de Estado y la Procuración General de la Nación y permitió desde entonces un avance muy significativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad
y el desarrollo variado de conjuntos de políticas públicas. Así se profundizaron las vías de reparación de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, la sistematización de archivos y el hallazgo de información, la identificación de espacios en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y la creación de sitios de memoria, entre otros, como algunos de los casos que vamos a escuchar más tarde. Se trata de un proceso que se consolidó hasta alcanzar niveles muy amplios de acuerdo social, una dinámica institucional difícilmente reversible y una referencia emblemática para la región y el mundo. Los procesos judiciales llevados adelante contra represores y partícipes civiles de la última dictadura militar tienen hasta el momento 2.780 imputados en causas penales, de los cuales unos 750, 27% ya recibieron condenas. No es suficiente, pero tenemos que ser orgullosos de esto. Pablo Yonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad, Mario Bosch, explica que hay un punto esperanzador en que los procesos siguen y en este momento hay 3 causas, megacausas, que continúan a pesar de lo que ha ocurrido recientemente en el ámbito de derechos humanos y en las políticas de vaciamiento. Pablo dice, quieren joder pero no pueden. Los juicios siguen, las investigaciones siguen, hay más genocidas denunciados, pistas para buscar desaparecidos y nietos. Es cierto que a todo esto quieren ponerle un pie encima, pero los intentos de quienes prueban distintas herramientas para frenar los juicios fracasan, ya sea que se llame resistencia o por el mantenimiento firme de las familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella reacción de los trabajadores de Diario Nación cuando repudiaron el editorial que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las baldosas y las marcas que siguen haciéndose, eso lo van a querer frenar, pero evidentemente no han podido. Indiscutiblemente, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, existe una avanzada que quiere destruir los consensos sociales acerca de lo que significó el terrorismo de Estado. Y en un contexto de retiro del Estado del proceso de memoria, verdad y justicia, y cuando el país vuelve a ser convocado por los organismos internacionales defensores de derechos humanos, no ya como modelo, sino para rendir cuenta de detenidos políticos y de la criminalización de los líderes sociales y gremiales, como es el caso de Milagros Salas, diputada del Parla Sur y dirigente social de la Tupac Amaru, presa en Jujuy injustamente por ser mujer, por ser una luchadora social y por ser indígena. Este 24 de marzo fue un ejemplo que mostró que hay ciertos pisos de consensos que son aún más grandes de lo que se perciben en las conquistas de memoria, verdad y justicia, porque se consiguió que se revirtiera el DNU que transformaba esta fecha histórica en un feriado turístico y las madres y abuelas y organismos de derechos humanos marcharon con la consigna principal, el mismo plan económico, la misma lucha, paremos la miseria planificada. Aparte de otros mensajes importantes de la jornada, como la reivindicación de los 30.000 desaparecidos, no 6.000 como ellos dicen, y la reafirmación de que aquí se cometió un genocidio. Según Gastón Schiller, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, estos episodios se vieron, hay muchos anticuerpos que generó el movimiento de derechos humanos, pero también toda la sociedad. Dice, hay pisos muy altos y consolidados de consenso de la sociedad argentina, pero también hay un reconocimiento de la comunidad internacional sobre Argentina sobre este proceso. Para finalizar, quiero traer a acotación que en el 2010 la comisaria de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo que Argentina es el país con mayor número de juicios por derechos humanos del mundo y elogió la política de Argentina en la materia al decir que el país ha demostrado que quiere conocer la verdad, que la verdad es un derecho sin límites, es un derecho que nadie puede negar. Permítanme terminar esta breve introducción diciendo que es nuestro deber ejercitar la memoria colectiva y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con nuestros invitados. Muchas gracias.
Nuestra invitada especial no pudo venir por las razones que Rubén Trepiquio explicó, pero conseguimos que nos mande este mensaje dirigido a los participantes del Congreso. Queridos amigos, les habla Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresamente para desearles éxito en este Congreso de Médicos Generalistas que se va a desarrollar en Mar de Ajó, donde tendría que haber estado con ustedes, habernos conocido, haber compartido experiencias. Lamentablemente no puedo asistir, ya he dado las explicaciones del caso, pero quiero de todas maneras con estas pocas palabras estar allí, acompañarlos y sabiendo con seguridad que va a ser un éxito esta jornada, estas jornadas tan interesantes para hablar de cosas que nos hacen falta no olvidar. Bueno, la próxima les prometo cumplir con ustedes y por ahora un fuerte abrazo, éxito y gracias por todo. Queridos amigos, les habla Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Le dedicamos un Madres y Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza desde el Congreso. Madres y Abuelas de la Plaza, el pueblo los abraza. Madres y abuelas de la plaza, el pueblo las abraza. Madres y abuelas de la plaza, el pueblo las abraza. Gracias. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Carmen y, bueno, en general a los organizadores del evento. Bueno, yo trabajo ya hace 7 años con el Centro de Estudios Legales y Sociales y desde hace 2 años empezamos a articular esta propuesta, esta respuesta a las necesidades de compañía, de acompañamiento, de asistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Esta iniciativa surge a partir de detectar datos, de leer datos de la realidad, y es que, bueno, las madres con su fortaleza, con esos dotes que a veces les atribuimos casi de omnipotencia, estaban o están envejeciendo, muchas ya han fallecido. Y en esta época, en esa etapa de la vida se hace mucho más patente también en muchos casos la ausencia de los hijos desaparecidos, con lo cual, bueno, también observábamos que a pesar de las limitaciones, muchas siguen asistiendo a actos, siguen poniendo el cuerpo en momentos y en lugares en donde la fuerza simbólica de su presencia tiene la capacidad de revertir decisiones políticas que van en contravía de las conquistas que se han logrado a través de estos 40 años, con lo cual nos parecía muy importante poder hacer un diagnóstico preliminar acerca de cuál era como la necesidad de asistencia, de acompañamiento de las madres y articular una respuesta que inicialmente pretendíamos que tuviera un anclaje, como es propio del trabajo del CELS, en el Estado, como una respuesta, articular una política pública que atendiera esta dimensión, este asunto, digamos, de ausencia de compañía, de presencia en la situación de muchas madres. Inicialmente lo que hicimos fue, a ver, porque yo empiezo a hablar y después me olvido de lo que está acá. Luego lo que intentamos hacer inicialmente fue hacer algunas gestiones ante instituciones del Estado, como es la Secretaría de Derechos Humanos, la CONADIS, teniendo en cuenta que algunas madres tienen algunas discapacidades, algunas están en silla de ruedas, y también la Dirección del Adulto Mayor, el ANSES y PAMI. De tal modo que, bueno, nuestra intención, esto fue a finales del último gobierno de Cristina, era lograr que esto fuera una respuesta con una perspectiva de derechos humanos.
No obstante, bueno, luego vino el cambio de gobierno y esto como iniciativa de construir una política en ese sentido quedó frustrada. No obstante, lo que sí habíamos logrado ya activar de modo casi inmediato, porque sabíamos que muchas madres ya estaban muriendo, era armar una red voluntaria de acompañamiento. Y hoy día esta red voluntaria está activa, acompaña, aunque es un número chico, acompaña 7 madres, pero bueno, igual lo hacemos, digamos, sin ningún tipo de recurso del Estado y con un trabajo bastante hecho a pulmón y con la suma de bastantes voluntades. Y allí, bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Consiste en poder, por parte de las personas voluntarias, poder disponer al menos de 4 horas semanales para que puedan visitar a una madre y acordar con ellas cuál es, digamos, el trabajo, el acompañamiento, que tiene que ver en algunos casos con poder tener una mirada atenta y una escucha también muy atenta para identificar qué cuestiones están siendo desatendidas, ya sea porque no hay una fuerte presencia de la familia o porque, bueno, porque a veces pasa que aun cuando hay una cuidadora, un cuidador que recibe alguna remuneración, hay cuestiones que a veces por la cotidianidad y se empiezan a naturalizar, como si ya no se pudieran, digamos, mejorar. Y algunas de estas cuestiones tienen que ver justamente con el ámbito de la salud, con poder mejorar condiciones en la casa para que la luz que entra por las ventanas no les irrite los ojos, poder mejorar algunos equipamientos dentro de la casa para que las madres puedan hacer seguir interactuando por internet, por ejemplo, con las que es una cuestión que las mantiene vivas, activas y conectadas con el mundo, poder seguir participando en actos, poder asistir a eventos culturales. Entonces, en cada caso tratamos de ir concertando entre el voluntario y la madre, dándole contenido, no es como una cosa que está prediseñada, sino que se va diseñando en el caso por caso. Bueno, acá, bueno, también parte como de lo que, en qué consiste el trabajo, es poder ayudar en la realización y en la atención, el acceso a la atención psicológica en algunos casos, o en la realización de actividades que muchas veces dan cuenta de eso que es difícil de terminar de tramitar, que es lo traumático de la experiencia de la desaparición forzada en casi todos los casos y por otra parte también de lo que implica haber vivido en algunos casos en carne propia la desaparición, porque algunas madres, aunque de eso se hable menos, también estuvieron detenidas y tienen, digamos, las marcas en el cuerpo y en la subjetividad de estos hechos, que bueno, por supuesto se han logrado tramitar en buena medida, ¿no? Se han convertido en causa de una lucha y en algo que tiene un lugar en la memoria, en el espacio social, ¿no? Entonces, parte como de lo que hacemos desde la red es asegurar, por ejemplo, que las madres puedan participar de los actos del 24 de marzo. La red se constituyó justo un poquito antes del cambio de gobierno y con el cambio de gobierno fue evidente, digamos, en el acompañamiento, el temor respecto de que no continuaran los juicios o que hubieran, bueno, retrocesos que efectivamente han ido ocurriendo, pero eso activó también como muchas fantasías, temores en las madres y desde la red hemos procurado hacer un espacio de escucha, de contención y de acompañamiento para que eso que para ellas sigue siendo tan importante, que es poder estar presentes, aun cuando están algunas de ellas en silla de ruedas. En el acto del 24 de marzo, seguramente ustedes vieron de las fotos que se difundieron, que muchas de ellas,
por acá hay una, bueno, eso es bueno, creo que es al final, bueno, no. Bueno, esto es que muchas de ellas concurren en silla de ruedas, entonces es poder estar allí acompañando, siendo conscientes que son ellas las protagonistas, ¿no? O sea, son ellas las que tienen ese primer lugar y que pues parte de lo que cuidamos también como consenso en el trabajo de la red es, por una parte, la preservación de la autonomía de su voluntad, poder escucharlas y acompañarlas en lo que ellas desean, siempre con la otra mirada, digamos, que es el cuidado de su salud integral, ¿no? Entonces, como poder hacer siempre una lectura en ese doble sentido. El modo como trabajamos también contempla una reunión mensual con los voluntarios, en donde cada uno puede contar cómo lo impacta también a sí mismo este trabajo, porque también, ¿no? O sea, es algo del orden, o sea, es muy conmovedor por un lado, y por otro lado también exige como cierta fortaleza y cierta capacidad de sostener ese vínculo, ¿no? Y de preservar y perseverar en el mismo. Así que bueno, contamos con, quizás algunos conocen a Carmen Cáceres, que es psicóloga, que tiene pues también muchos años de trabajo con personas, con mujeres adultas mayores. Ella hace un trabajo de supervisión de nuestro trabajo, bueno, trabajo, y eso hace posible reflexionar sobre lo que hacemos, extraer un saber de ese trabajo, y mantener siempre una posición adecuada, digamos, que el trabajo no se convierta en una acción paternalista o sustitutiva, sino que podamos encontrar ese lugar óptimo en el que se acompaña sin invadir y sin decidir por otros, y en donde se cuida y se preserva la salud de las madres, para que ellas, bueno, o sea, es claro que sigan teniendo sigan siendo un baluarte en la defensa de los derechos humanos, y que su presencia y su palabra sigue teniendo mucho poder en ese sentido, ¿no? Y creemos que, bueno, que tenemos que acompañarlas hasta que ellas estén. Y la red, bueno, procura ir detectando las necesidades de otras madres para que, bueno, la red vaya creciendo y quienes cuenten o tengan la necesidad de ese acompañamiento, ya sea en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, lo puedan hacer. Inicialmente teníamos como una expectativa de armar algo más macro, más nacional, pero por ahora estamos como desde el CELS tratando de atender también otras cuestiones con el cambio de gobierno, y bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Bueno, muchas gracias. Un poco lo que vimos hasta ahora sigue un poco el eje del rol del Estado y las organizaciones sociales. Vimos cómo abuelas y madres surgen de la comunidad. Esa mujer común, dijo Estela el otro día cuando comenzó su discurso de los 40 años de la vida de esa organización de mujeres que eran amas de casa y se convirtieron en líderes y en nuestras ídolas, y a quienes nosotros, por eso me interesó convidar a este pequeño gran proyecto, porque es importante preservar a las madres hasta último momento para que puedan mantener ese fuego y esa luz, para que nos inspiren para poder seguir en esta lucha por la construcción de la memoria colectiva. Y también es importante preservar la salud mental de los que fueron víctimas de desapariciones, de torturas, de prisión, y en este caso es una iniciativa por parte del Estado. Fabiana va a contarnos un poco en qué consiste el trabajo del Centro Fernando Ulloa. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente, y además es un honor compartir una experiencia colectiva a solo 2 días de la restitución del nieto 122,
justamente para poder pensar en forma conjunta qué significa convivir todavía como sociedad con cerca de 400 personas que aún tienen su identidad falseada precisamente por parte del Estado. O sea, no es cualquier tipo de falseamiento de la identidad, no es cualquier tipo de apropiación de la identidad, sino que es la apropiación de la identidad por parte del Estado. Entonces, ya partiendo desde ese dato puntual y preciso, ninguna de las personas que vivimos en este país podríamos decir que estamos desvinculados de los efectos que el terror de Estado produjo, porque justamente uno de esos delitos, que fue la apropiación sistemática de niñas y niños, todavía continúa vigente, del mismo modo que continúa vigente todavía poder unir los cuerpos desaparecidos con los nombres de las personas desaparecidas. Y no es que no los pudimos unir, como dice el actual gobierno, porque no existieron. Justamente no los podemos unir porque, como parte de la clandestinización de los crímenes que el Estado produjo, es muy difícil reconstruir cada uno de los crímenes que se produjeron, porque el Estado, además de producir los crímenes, produjo una política de clandestinizar esos crímenes. De hecho, es lo que ocurre, por ejemplo, con el nieto 122, que ni siquiera estaba denunciado el caso de su padre. Y esto tiene que ver con una cantidad de razones que no las vamos a enumerar acá porque no es de esto de lo que quería hablarles hoy, pero sí me parece importante marcar algo que tiene que ver con la conciencia que como sociedad necesitamos refrescar permanentemente en torno a que convivimos todavía hoy con los crímenes provocados por el Estado. Y eso nos hace entonces responsables también como sociedad de participar de las políticas de memoria que han sido un ejemplo a nivel internacional. Es decir, las políticas que hemos tenido como sociedad, y no hablo solamente ya de lo que se produjo, porque esto me parece importante aclararlo, de lo que se produjo en la gestión y en el gobierno de tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, sino también de las sanciones sociales que se produjeron en la Argentina por parte de todos los organismos de derechos humanos desde el momento cero de la primera desaparición en este país. Y también es cierto que el Estado, a partir de la gestión del año 2003, el Estado pudo recoger esa experiencia y formularla en términos de una política de Estado, pero una política de Estado que atravesó en todas sus áreas algo que tiene que ver con un concepto muy ligado a la cuestión de la salud, que es la reparación a las víctimas. Ustedes saben que quienes violan los derechos, por definición, son los Estados, y quienes tienen la obligación de reparar las violaciones provocadas también son los Estados. Y en ese sentido, además de reparar desde una dimensión que casi todos conocemos o escuchamos de distintas maneras, que son las formas económicas de reparación, que son las indemnizaciones, a las cuales el actual gobierno quiere además también renunciar, hay otra dimensión reparatoria que es muy importante y que no tiene que ver solo con reparar a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto, que es la reparación simbólica. Y dentro de las formas de la reparación simbólica, el derecho a la salud de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado o víctimas de los crímenes de lesa humanidad o de genocidio es uno de los ejes centrales de las políticas de reparación. Es decir, poder restituir a las víctimas algunos de los derechos que fueron violados por parte de los Estados. Cuando nosotros estamos en manos, o cuando algunos países estamos en manos de gobiernos democráticos, por supuesto que esto permite, junto con la construcción, con la sociedad civil, poder pensar esas políticas y profundizarlas. El gran dilema que yo veo que tenemos, y creo que es un excelente espacio para debatir, es qué vamos a hacer frente a la consolidación de políticas neoliberales en toda la región para quienes, o sea, encarnadas por gobiernos, para quienes los derechos son ni más ni menos que gastos. Y esto produce un cercenamiento
absoluto, radical y muy complejo, porque entonces todo aquello que habíamos construido como políticas y donde nos habíamos constituido en una referencia a nivel internacional, porque podíamos pensar en la profundización de la reparación de esas políticas, hoy se ve seriamente en riesgo, es decir, no solamente en riesgo, está en un proceso de franca destrucción. Y me parece que en ese sentido tenemos el deber justamente y la responsabilidad mayor de como sociedad implicarnos en esa disputa de sentido, implicarnos en esa disputa de un poder que tiene que ver con no lanzar al abandono a todas las personas que han sido víctimas de estos serios delitos que además son imprescriptibles. Y como son delitos imprescriptibles, es decir, que no terminan, no cesan con el tiempo, sino que, digamos, son permanentes, el daño que provocan esos delitos también son daños imprescriptibles. Una persona, como recién veíamos en el video, una madre de Plaza de Mayo, una abuela, como vimos en los videos anteriores, son personas que nunca en su vida van a dejar de estar atravesadas por el daño que provocó el Estado en sus vidas. Y en ese sentido, cuando hablamos también de reparar esos daños, o hablamos del derecho a la identidad, o hablamos del derecho a la reparación, digamos, de la salud, o los distintos modos de reparación simbólica, estamos hablando de derechos que no solamente, y muy en particular el de la identidad, no solamente es un derecho individual, es un derecho de índole colectiva. En la medida en que, como decíamos al comienzo, vivimos en una sociedad donde hay personas que no portan su verdadero nombre porque todavía están desaparecidas vivas, porque están desaparecidas a los ojos nuestros como sociedad, en la medida que convivimos con eso, nosotros también tenemos el derecho de saber quién es esa persona. Es decir, ese derecho le corresponde a esa persona en primer lugar, a los familiares que lo buscan en segundo lugar y en tercer lugar a la sociedad en todo su conjunto. No sé si ustedes recuerdan el caso de la aparición del nieto de Estela de Carlotto, cuando la comunidad de Olavarría se sorprendió porque todos lo conocían, pero lo conocían bajo otro nombre, lo conocían, digamos, bajo otra identidad, y el efecto que eso produjo al saber que esa persona a quien habían pensado durante tantos años que era otro, y el efecto siniestro que vuelve sobre la sociedad, ya no solo sobre los familiares. Incluso es más, Estela nunca se había cruzado con su nieto, pero la comunidad sí se cruzaba con esa persona. Y ese efecto siniestro que retorna en torno a no sabíamos, cómo no nos dimos cuenta, cómo no lo pudimos articular o cómo no lo pudimos anudar, es algo que nos devuelve una pregunta sobre la responsabilidad que todos tenemos respecto de este crimen con el cual convivimos, y tenemos que estar un poco advertidos de no vivir cómodamente con ese crimen. Yo, si tengo un minuto, al final no hablé nada del Centro Ulloa. Todo esto que estoy contando fue parte de una experiencia que desarrollamos en lo que se llamó el Centro de Asistencia a Víctimas Fernando Ulloa, que lo fundé junto con el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esa secretaría depende además del Ministerio de Justicia, y ese centro se funda a efectos de poder implantar algunas políticas de reparación, precisamente en salud, básicamente en tres niveles. Una, el acompañamiento a las personas que fueron víctimas, testigos y declarados en las causas que se desarrollaron a partir del 2006 en nuestro país. Luego, vinculado a la formación y capacitación permanente de profesionales de la salud mental de todo el territorio nacional, y para lo cual también articulamos con el programa Médicos Comunitarios, porque era el modo de poder llegar y acceder a aquellos pueblos que habían tenido una alta concentración de personas secuestradas, asesinadas, violadas y violentadas en todos los sentidos de su vida, y que incluso no habían hecho denuncias frente ni a juzgados, ni a abogados, ni siquiera vinculados a las causas de lesa humanidad, por un montón de razones. Y también, en tercer lugar, porque aplicamos una política a nivel nacional, pero que luego tuvo una implicancia internacional, que fue el de la reparación económica a las víctimas, tratando justamente de introducir desde el propio Estado esta mirada de que para una víctima del terror de Estado, la indemnización económica no alcanza
para producir un efecto reparador, que el efecto reparador se produce en la medida en que esa reparación económica se anuda a otras cuestiones que sí comenzaron a anudarse a partir del 2006 con la apertura de las causas, que fue a la memoria, a la verdad y a la justicia. Durante el menemismo, cuando surgen las primeras leyes de reparación, es más, surge durante el menemismo y es Menem quien cobra la primera ley reparatoria en este país, que en ese momento yo digo que hay que llamarla a esa etapa leyes indemnizatorias y hay que hacer una clara diferenciación con las leyes reparatorias. Empezamos a pensar que, claro, si era a cambio de los procesos de justicia, porque se habían cancelado las vías para producir un acceso a la verdad y a la memoria, por supuesto que para una víctima no era sencillo acceder o soportar cobrar ese dinero. Algo que se revirtió profundamente a partir de que se reabrieron las causas, porque eso pasó a formar parte de un proceso de reconstrucción histórica, de una reconstrucción de memoria y de precisamente del juzgamiento a los responsables de los crímenes cometidos. Entonces ustedes se podrán imaginar que el hecho de anudar a esas otras instancias el tema de las reparaciones económicas articuló e hizo posible para muchas personas y muchas víctimas darle otro sentido a lo que significaba por parte del Estado pagar ese dinero. ¿Por qué un Estado paga ese dinero? Lo paga porque es el modo en que se hace responsable de los crímenes cometidos. Y esto es algo que existe a nivel internacional y es una exigencia internacional a todos los Estados que producen crímenes de esta índole. Ahora bien, por supuesto que todo ese trabajo, sobre todo si bien el Centro Ulloa sigue existiendo, si bien los juicios se siguen desarrollando, si bien las leyes reparatorias siguen su marcha, se han vaciado de contenido todos esos procesos y todas esas instancias. Y entonces es muy complejo porque muchas de las personas que siguen accediendo a esas instancias, a esos lugares, por supuesto que no encuentran las mismas respuestas por parte de los funcionarios estatales. Así como no las encontramos nosotros, y con esto termino, cuando ya en el año 2004, 2005 comenzamos a trabajar con los profesionales de salud mental de todo el país y les decíamos que teníamos que articular una política reparatoria y que como éramos funcionarios de un Estado, porque habíamos conseguido una matrícula universitaria con nuestros títulos de un Estado, teníamos que involucrarnos en el proceso de reparación. Y la cara de los médicos, de los psicólogos, de los operadores, eran, ¿qué tenemos que ver nosotros con la reparación? Nosotros nos dedicamos a otros temas. La reparación es un problema jurídico. Y esto es un gran tema a seguir debatiendo y profundizando. Nosotros somos todos responsables de construir y profundizar una política de dignidad para todas las personas que fueron afectadas y violentadas en sus derechos por el propio Estado. Y ojalá lo sigamos debatiendo. Gracias. El derecho a la salud es tener memoria. Como personalmente viví el Centro Ulloa como un lugar de contención, como un lugar de cariño, tanto para mí como para mi familia, y sentimos la diferencia de antes del Ulloa para las víctimas y después del Ulloa. Fue por eso que me pareció importante con nosotros que trabajamos en el área de salud saber que existió esa iniciativa, que sigue existiendo y que tenemos que todos, como dijo Fabiana, saber de que alimentarla, y en el caso de los voluntarios tal vez podría desde los generalistas haber voluntarios para acompañar a las madres. En este momento voy a invitar a Mauro Simone, miembro de la Convención Directiva de Teatro por la Identidad, y va a compartir con nosotros cómo también a través del arte podemos ejercer el ejercicio de la construcción de la memoria colectiva. Así comenzó Teatro por la Identidad. Con los que estamos en el escenario,
los que están en la platea, con los que van a ver en imágenes y los que no pudieron venir, con los que aplaudieron y los que actuaron, con los que escribieron, los que dirigieron, con los que siempre nos abrieron las puertas de sus teatros, con los que colaboraron y siguen colaborando, con los que hacen colas pacientemente, con los que nos replican en todo el país y fuera del país, con los que se movilizaron a propósito de la duda, con los que esperan el abrazo, con los que ya lo encontraron. Todos somos Teatro por la Identidad. Mi hijo tiene ojos celestes. Yo tengo ojos marrones. La mamá también. Si los dos tenemos ojos marrones, algún abuelo debería tener ojos azules. Pero los de ellos son oscuros. Más oscuros inclusive que los míos. No quiero decir que con esto me hayan asaltado las dudas, pero sí que estas comenzaron a hablarme en voz alta. Dicen que los ojos de los bebés se oscurecen al cabo de unos meses. Más de 6 meses vigilé cada mañana los ojos de mi hijo. Y cada mañana seguían celestes como siempre. Cada vez más precisos, reconociendo sus juguetes, su cuna, a su papá y a su mamá. Redondos como signos de interrogación, interrogándome. Más de 6 meses esperé que los ojos de mi hijo cambiaran de color, que se volvieran marrones como los míos, oscuros como los de los abuelos, o que apareciera alguna señal de que me estuviera equivocando, de que en algún cajón de alguna tía aparezca una foto mía de recién nacido o del embarazo de mi vieja. Pero por más que me esforzara, ni las fotos aparecían, ni los ojos de mi hijo cambiaban de color. Todo era tan definitivo como lo había sido siempre. Ahora sé que mi viejo, el biológico, tenía ojos celestes y que me transmitió el gen recesivo que yo le transmití a mi hijo del color de los ojos. Y que no hay enfermedades. Porque cuando esperaba y dudaba y tenía tanto miedo de perderlo todo, me aterrorizaba la idea de, ¿y si además del color de los ojos le estoy transmitiendo a mi hijo alguna enfermedad que desconozco? Ahora sé que no hay enfermedades hereditarias en la familia. Lo que hay en la familia de mi vieja es el cuento de una rana que se transmite de generación en generación y que yo ya me lo sé de memoria, de tanto escuchar a mi tía repetírselo a mi hijo. Y que en la familia de mi viejo somos torpes con las manos y que nos gusta el picante. Y que mi abuela tiene unos ojos celestes, enormes, igualitos a los de mi hijo. Este monólogo se llama Mi hijo tiene ojos celestes, de Mariana Eva Pérez. Y mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy. Nosotros siempre nos presentamos Teatro por la Identidad, todos los que hacemos Teatro por la Identidad, que es la comunidad teatral. Yo soy parte de Teatro por la Identidad Buenos Aires. Hay varios teatros por la identidad, no somos los únicos. Y representamos a toda la comunidad artística, a todos los teatristas de Buenos Aires. O sea, todos los teatristas de Buenos Aires son Teatro por la Identidad. Y por eso hacemos teatro político apartidario.
Y nos presentamos así, diciendo nuestros nombres y sabiendo que nosotros sabemos quiénes somos, porque justamente, como decían acá mis compañeras, hay casi 400 personas que todavía no saben quiénes son, que tienen su identidad robada. Y no solamente eso, sino que también estas personas tienen hijos y esta herida que decía Fabiana sigue existiendo en sus hijos también, donde también sus hijos tienen la identidad robada. O sea que no solamente las abuelas, que lamentablemente se nos están yendo, sino que buscan a sus hijos, sino que a sus nietos, sino que también buscan a sus bisnietos. Y eso tenemos que encontrarlos entre todos. Justamente a partir del nieto 121, en donde, digamos, él no sabía nada, de que ni tenía su duda. Vieron que al principio dice el institucional, y vos sabés quién sos. Eso era la primera convocatoria, decir, vos sabés quién sos realmente. Ahora hay muchos de ellos que ni siquiera se plantean esa duda. Por lo tanto, lo que están haciendo las abuelas y nosotros como parte del brazo artístico de Abuelos de Plaza de Mayo, que venimos trabajando con ellas hace 17 años, le pedimos a la sociedad que se haga cargo, que tome el compromiso y no los deje con la duda. Ayudarlos a ser quienes son. Así que muchísimas gracias al Congreso, a Carmen Báez, a Fabiana, a Matilde, a ustedes por venir y nada. Si tienen alguna duda o saben de alguien que tenga duda, comuníquense con Abuelas de Plaza de Mayo. Es importante para todos. Gracias. Estoy buscando a Rubén y a los organizadores. No sé si nos interesa, queremos hacer alguna pregunta a los expositores, a nuestros invitados. Por ahí estamos todos cansados, creo que todo fue tan claro y la convocatoria está hecha. La sociedad civil, los generalistas, las familias de los generalistas, también somos parte de esa sociedad y tenemos que pensar y replantearnos sobre esta problemática. Fue importante conseguir este espacio y que haya sido concedido y que esté en la agenda, que haya estado en la agenda de este Congreso. Por lo menos creo que sin precedentes. Pasó Rubén, gracias. Aquí estamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Entonces, ¿hay alguien que está grabando para mandarle a Estela? Ella nos mandó un video, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que esté grabando? Bueno, le mandamos un abrazo. Madres y abuelas de la plaza, el Congreso las abraza. Madres y abuelas de la plaza, el Congreso los abraza. Madres y abuelas de la plaza, el Congreso las abraza. Madres y abuelas de la plaza, el Congreso las abraza. Madres y abuelas de la plaza, el Congreso las abraza. Rubén.